Bueno, ahora el programa que vamos a hacer es un programa parecido, pero ahora le vamos a meter el sensor de temperatura que habíamos trabajado. Entonces vamos a copiar la parte del sensor de temperatura y vamos a hacer dos cosas, a mandar la temperatura al computador y le vamos a decir a nuestro Arduino que si la temperatura llega a estar por encima de 33 grados, entonces que prenda el motor como si fuera un ventilador. O sea, vamos a escribir de nuevo nuestro programa, siempre tratemos de escribirlo antes para que pues tengamos idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces voy a escribir mientras, lo mismo, mientras el switch esté encendido, ya lo voy a escribir on, ya vamos a ir colocando la partecita en inglés. Entonces vamos a abrir las llaves. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la temperatura del sensor. Leer temperatura. Pero recuerden que cuando leíamos la temperatura, la teníamos que pasar a voltaje y después la teníamos que pasar a grados. Pasar a voltios y pasar a grados. Entonces, ahora que ya la tenemos en grados, bueno, aquí, entonces vamos a hacer un if, un sí. Si lo que nos dio, o sea, si la temperatura es mayor o es igual, por ejemplo, que 30 grados ya es muy caliente, no, coloquémosle, si la temperatura es mayor o igual que 25 grados, ¿cierto? Una temperatura ya un poquito, entonces abrimos llaves. ¿Qué le vamos a decir si la temperatura es mayor? Ah, aquí nos faltó otro pedacito. Aquí voy a escribir otra cosa. ¿Qué voy a escribir? Mandar al computador. Mandar al PC. Para que uno en el PC pueda saber qué temperatura hay. Si ustedes no tienen conectado un PC, pues tampoco hay problema. ¿Cierto? No necesitamos saber qué temperatura hay, sino que encienda el ventilador. Entonces, si grados es mayor o igual que 25, encender motor. Y vamos a encender un LED verde, como que nos indique encender LED verde. Y aquí le voy a colocar todavía otra cosa más. En esta vamos a colocar otra cosa. ¿Qué le voy a colocar? Que cuando el switch esté en on, encienda el LED rojo. Entonces aquí cierro en la llave. Entonces aquí voy a colocar el si no. Entonces, si no, o sea, si los grados son menores que 25, o sea, si está haciendo frío, entonces apagar el motor y apagar el LED verde. Ahora, entonces cerremos la llave del while. Ah, no, primero tenemos que cerrar la llave del sino. Llave que abramos, llave que cerramos. Y ahora cerremos la llave del while. ¿Qué pasaría cuando el switch no esté prendido? Entonces, cuando el switch no esté prendido, escribamos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el switch no esté prendido? Vamos a apagar el motor por si está prendido. ¿Cierto? Que no se nos va a caer el motor prendido. Apagar el LED verde. Y apagar
el LED rojo. Entonces, listo, ya estamos listos para nuestro programa. Este es nuestro programa, miren lo simple. Y es un programa bastante útil, ya nos muestra cómo es que podemos usar condiciones en nuestro programa. Ya empieza a ser un programa de verdad. Entonces, aquí, ¿qué me falta? Me falta el sensor de temperatura. Vamos a sacar el sensor de temperatura. Bueno, ¿ustedes qué pueden hacer? De nuevo, salirse, copiar el circuito para que no se metan otra vez en un circuito que, pues para no dañar el circuito anterior, yo sí lo voy a dañar, para que ustedes cada vez tengan un circuito nuevo. Entonces vamos a buscar el sensor de temperatura. Entonces cerremos el código. Vamos a buscar el sensor de temperatura que habíamos visto el otro día. Vamos a decirle que todos, para que me salgan todos los componentes. Transistor, ese no es parecido a ese transistor. Sensor de temperatura, mírenlo acá. Vamos a conectarlo por aquí. Ahí me quedó conectado. Entonces vean, el terminal que dice potencia, recuerden que lo vamos a conectar al positivo. Bueno, para que no usemos tanta parte de la board, cuando tengamos una board, pues tenemos que aprender a usar todo lo que tenemos de la board, porque si nos repartimos por toda, después ya no nos va a caber nada. Entonces vamos a colocarlo acá. La potencia va al positivo, vamos a colocarle rojo. El que dice el voltaje es la salida y el que dice tierra va al negativo. Conectemos la tierra al negativo. Coloquémosle negro. Y este de la mitad que dice voltaje de salida, vamos a conectarlo a una de las entradas que leen voltaje. Y las entradas que leen voltaje son las que dice A0, A1, A2, A3. Coloquémosle un color. Coloquémosle este marrón, a ver cómo nos va. Entonces ya tenemos otra cosa nueva y es nuestro sensor de temperatura. Tenemos el switch. El único que no voy a usar es el pulsador. De resto los LED los voy a usar. Este switch lo voy a usar y el sensor de temperatura lo voy a usar y el motor lo voy a usar. Entonces vamos al código. Vamos aquí en esta parte, no tengo que introducir nada. Está el pulsador, está el motor, está el switch, está el LED rojo y está el LED verde. Pero aquí sí tengo que colocar porque le vamos, recuerden que vamos a comunicarnos con el computador. Entonces le vamos a escribir para comunicarnos serial.begin y la velocidad. Nosotros nos vamos a comunicar a una velocidad de 9600. Entonces vamos a colocar ahí serial.begin 9600. Vamos a volver a empezar desde cero, vamos a borrar todo. Asegúrense de borrar todo lo de dentro. Voy a borrar esta llave, voy a borrar esta llave solamente para que miren. Abro llave, cierro llave. Siempre es igual. Abro llave, cierro llave. Vamos a ver nuestro programa. Y nuestro programa empieza con lo negro, miren, while. O sea, mientras. Voy a cambiar ese while por mientras. Yo sé que ustedes ya manejan muy bien el inglés. Entonces ya saben que while ustedes ya saben que while es mientras. Mientras switch esté prendido, vamos a mirar a ver qué hace. Entonces vamos a escribir eso. Mientras, ¿cómo es que se escribe mientras? While. Abro paréntesis. ¿Cómo es que se escribe switch igual a on? O switch igual a true. Se escribe digital write. No, perdón, eso es para escribir. Digital read, o sea, digital leer. Leer del digital. ¿Y a quién vamos a leer? Vamos a leer a switch. Cierro el paréntesis del switch y cierro el paréntesis del while.
abro llaves del while y cierro llave del while. Y ahora ya voy a escribir aquí adentro. Entonces dice leer temperatura. ¿Cómo es que se lee la temperatura? Entonces vamos a pastelear, vamos a ir a ese circuito que habíamos hecho antes y mirar cómo es que se lee la temperatura. Entonces estábamos diciendo que teníamos que leer la temperatura. Entonces vamos y que lo íbamos a pastelear, ya les había dicho ese pequeño detalle. Vamos a mirarlo por acá. Vamos entonces a empezar a escribir. Tengo el void loop. Vamos a borrar esto y voy a volver a empezar. Entonces void loop. Entonces, mientras switch está encendido, ya sabemos cómo escribimos eso. While switch. Entonces, bueno, leamos switch. ¿Cómo es que leamos switch? Entonces es digital read switch. Entonces, ¿el qué va a hacer? Recuerden, si está en true, o sea, está encendido, se va a entrar a while. Si no está en true, no se va a entrar al while y va a hacer lo otro que siga después del while. Entonces, abro y recuerden, cada que abramos, cerramos. Llaves. Aquí en este espacio voy a empezar. Entonces, lo primero, leer temperatura. Entonces, yo recuerdo que habíamos hecho un programa por allá donde leíamos la temperatura y lo voy a copiar. Entonces necesito un dato, voltaje y temperatura. Entonces vamos a escribir aquí arriba. Float. Recuerden que float es para escribir números que tienen decimales. Dato. Float. Voltaje. Y float. Temperatura. Y entonces volvamos otra vez. Recordemos, entonces vamos a medir. Entonces para medir, dato es igual. Y entonces para leer le vamos a decir analog read con la R mayúscula y el que vamos a leer. O sea, dato es igual a analog read y recuerden que está conectado en el A0. Vamos a colocarle A0. Con eso ya lo leyó. Pero recuerden, y hemos hablado ya varias veces, de que él me va a dar el dato en bits. Y me lo va a dar de 0 a 1024. Entonces yo lo tengo que pasar a voltaje. Entonces voltaje es igual. Y recuerden que habíamos hecho la operación a dato por 5 dividido 1024. Entonces, dato por 5 dividido 1024. Y ahora pasemos esto a temperatura. Entonces, temperatura es igual. Y entonces, miren, es voltaje menos 0.499%. Entonces, escribamos eso. Voltaje menos 0.499, cierro y lo multiplico por 100. Y eso me da el voltaje. Punto y coma. A ver, entonces ya hemos hecho leer temperatura ya, pasar a voltios ya, pasar a grados ya. Vamos a mandar al PC. Este encender el LED rojo lo voy a hacer de primero. O sea, lo voy a pasar para acá para arriba. ¿Para qué? Para que cuando yo prenda, lo primero que pase es que sea, lo primero que haga el circuito sea precisamente eso, encender el LED rojo. Entonces,
Vamos a encender el LED. Pues, ¿cómo encendemos el LED? Digital write, pero no así, no con el espacio. Digital W mayúscula write, LED rojo lo vamos a encender, o sea, high, punto y coma. Ya encendimos el LED rojo, me falta mandar al PC. Entonces, ¿cómo es que se manda al PC? Recuerden, escribimos serial.print y vamos a escribir sin el ELN y vamos a escribir lo que quiero que envíe. Entonces dice, la temperatura es, dejemos varios espacios, comillas, y cerremos punto y coma. Vamos a mandar el valor de la temperatura al computador. Entonces, serial.print. Y para mandar el valor de la temperatura, mandemos temperatura, la palabra temperatura. Temperatura. Punto y coma. Ahí mandamos el valor de la temperatura al PC. Aquí escribí mal, es serial.print. Serial.println. Y entonces, comillas, dos espacios para que no quede pegado al número y coloquémosle otros grados. O sea, para que escriba el número y escriba, mejor dicho, va a escribir en el computador, la temperatura es, y por ejemplo, 30 grados. Cierro. Y ese LN, este LN de aquí, es para que él coloque un enter, para que ya lo que sigue lo escriba debajo. Entonces, ahora vamos al condicional. ¿Qué es un condicional? Donde miren esto. Si grados, o sea, esta parte de aquí, si grados es mayor o igual que 25. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, if temperatura, y para escribir mayor o igual, lo escribimos con este mayor o igual a 25. Abrimos llaves y cerramos llaves. Las voy a correr para que el if se vea que es de ahí. Y aquí voy a escribir entonces lo que está en rojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encender el motor. ¿Cómo es que encendemos el motor? Entonces, digital write, o sea, escribir en el digital. ¿En cuál de todos? El motor. ¿Qué le vamos a escribir? Un alto. O sea, un verdadero, un uno lógico. Lo que ustedes quieran para que él se encienda. Y vamos a encender el LED verde. Digital write. LED verde. Lo vamos a llevar también a alto. High. Listo, ya no vamos a hacer más. Entonces, esta parte de aquí ya también ya la hicimos. Vamos a la que sigue, el si no. Entonces, este de acá es la llave del if. Entonces, else, si no, recuerden, abro llaves y cierro llaves. Entonces, si no, entonces vamos a escribir aquí. Entonces, si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagar el motor, otra vez,
digital write y motor lo voy a apagar, low. Y digital write a LED verde lo vamos a apagar. Punto y coma. Y se me acabó el else. Ya no tengo más else. Aquí se acaba el while. Entonces vamos a mirar nuestro programa. Y bueno, y si el switch no está en encendido, sino que está en apagado. Entonces vamos a escribir un while, pero para cuando sea falso. Entonces vamos a escribir un while y vamos a colocarle algo que me diga que es falso, pero que lo convierta en verdadero. Eso se llama una negación. O sea, lo que es falso lo convierte en verdadero y lo que es verdadero lo convierte en falso. Entonces, mientras not quiere decir que lo voy a negar. Digital read switch, ahí hay tres paréntesis, abrí tres paréntesis, tengo que cerrar tres paréntesis. Y entonces, este not, ¿qué quiere decir? Que entonces, si esto es verdadero, este not me lo vuelve falso. Si esto es falso, este not me lo vuelve verdadero. O sea, si el switch está prendido, entra aquí. Si el switch está apagado, este not me lo vuelve prendido y entonces entra aquí lo que voy a escribir. Abro llave, cierro llave y entonces, ahora que entonces voy a apagar todo. Voy a apagar el motor, digital write, motor. ¿Y cómo se apaga? No es escribiéndole apagado, se apaga diciéndole low. Vamos a apagar el LED verde por si está prendido. Digital write LED verde y lo vamos a apagar. Y vamos a apagar el LED rojo. Digital write LED rojo también lo vamos a apagar. Entonces, mientras está encendido, hace todo esto. Mientras esté apagado, hace todo esto. Ahí tengo las dos cosas que va a hacer si está prendido o está apagado. Vamos a mirar si el código funciona. Si no, mira que hay un error en alguna parte. Parece que funcionó. Miremos, en este momento, pues no estar mandando nada al computador. Miremos a ver si es verdad. Ah, espere un momento. Por alguna razón este no está conectado. Ya lo habíamos conectado. Lo voy a volver a conectar. Entonces, este que es potencia al más, ¿cierto? Y color rojo. Este que dice tierra lo vamos a llevar al menos. Pongámosle un color negro. Y este, que es la señal de salida, lo vamos a llevar a cero. Le hemos colocado un color café. Lo que pasa es que cuando me salí, seguro no grabó lo que yo llevaba. Y entonces, bueno, ahora sí vamos otra vez a iniciar simulación. Ya están dando. Vamos a decirle que a ver qué me está mandando por el computador. Todavía no está mandando nada. Vamos a prenderlo. Miren que ni el rojo ni el verde están prendidos. Vamos a prenderlo. Y entonces se encendió el rojo. Como se encendió el rojo, debería estar enviándome
Hasta el momento no pasa nada, no me ha enviado nada. Aquí me debería aparecer lo que me está enviando. Seguramente está muy lenta la simulación. Vamos a ver en qué temperatura está. Está en 21 grados. Eso quiere decir que ahí el motor no debe prender. Pero como esto está tan lento, pues ni siquiera ha mandado a la parte serial. A ver por qué no manda. Vamos a aumentarle la temperatura a ver qué pasa. Pues el LED verde encendió, lo que quiere decir que el motor debe estar encendido. Vamos a ver. El motor evidentemente está encendido. O sea, recuerden que es como un ventilador. Ah, ya les voy a decir por qué no encendió. Ya sé dónde está el error. ¿Por qué no está mandando? Pero bueno, entonces miremos. Bajémosle otra vez la temperatura. Vamos a la temperatura y a ver, el verde se tiene que apagar y el motor se tiene que apagar. El ventilador ya, digámoslo así, ya está más fresquito. ¿Cierto? Ya no hay necesidad de tener un ventilador prendido. Bueno, volvamos a nuestro programa. Seguro esa parte no se grabó, esto seguro ya lo tienen escrito ustedes, pero yo le tengo que decir al computador la velocidad. Entonces sería el punto begin, ahorita esta parte no se grabó, 9600, punto y coma, y ya que le dije la velocidad, ya él sí manda. Vamos, entonces vamos a iniciar. Dice detener simulación, cuando diga detener simulación es porque empezó, todo está apagado, no está mandando nada, vamos a encenderlo. Lo encendí, entonces miren, la temperatura es de 24.81 grados. La temperatura es de 24.81. Mermémosle a ver qué temperatura da. Todavía está mandando lo de ahorita, vea, ya está, ya bajó a menos 10 grados. Vamos a subirle a una temperatura alta. Entonces ahí estamos viendo, la temperatura es de menos 10.84 grados. La temperatura es de 92, no estamos asando. Entonces ahí mismo prendió el ventilador y prendió el bombillito verde para decirnos que ya está funcionando. Entonces, esto ya se hace parte de la automatización. Ya el Arduino está tomando una decisión. Prender el motor, o sea, prender el ventilador o dejarlo apagado. Y vamos a apagar todo. Entonces apaguemos. Listo, ya apagamos. Entonces el motor, el bombillo, el LED verde se tienen que apagar. Y ya no va a mandar más al computador. Detener simulación. Y ya nos vemos entonces en la próxima clase. Recuerde enviarme sus preguntas al correo o al Facebook, ¿cierto? No se queden con las preguntas para poder que aprendamos bastante.